¿Qué pasa cuando un narcisista te lleva a terapia de pareja? Bueno, os voy a contar mi caso. Es un caso que ya he contado alguna vez, pero me parece súper interesante, sobre todo por la capacidad que tiene ese tipo de personas de no solamente manipularte a ti, sino manipular en una terapia de parejas y en mi caso particular a la psicóloga que estaba trabajando con nosotros en esa terapia de pareja. Es interesante como a veces dentro de la psicología hay personas, como en todos los lugares del mundo, que trabajan mejor y trabajan peor. En mi caso concreto, la psicóloga fue parte indispensable de la manipulación. La psicóloga validó constantemente el relato de esta persona. Por ejemplo, cuando esta persona hablaba o comentaba que yo me había puesto celoso o tenía algún tipo de comportamiento celoso hacia ella, la psicóloga en ningún momento lo puso en duda. Es más, dentro de la terapia quiso hacer sesiones individuales conmigo, llegó a hacer dos, para saber por qué yo era una persona celosa. Pero claro, yo es que no era una persona celosa, nunca había sido una persona celosa, y en esa segunda sesión de terapia con ella, hablando de mis celos, yo le dije, mira, es que yo no soy celoso, yo no tengo ningún problema con que esta persona salga, entre, vaya, venga, quede, lo que sea. Es más, llevamos X años de relación, 6 años de relación, y lo hace constantemente, o sea, lo hace siempre que quiere. Constantemente no, pero lo hacía siempre que quería y no había ningún problema. Entonces, ¿por qué de repente hay un problema? Hay un problema porque, pues lo típico, empiezan a hacer cosas raras, empiezan a descartarte, empiezan a enseñarte las cartas, y es cuando tú empiezas a actuar de manera distinta porque ves ese patrón, ves el problema. Y en cambio, en vez de dar con una persona, en este caso la psicóloga, que tendría que decir, oye, pues me parece curioso que tú sientas eso, qué curioso que tu pareja, ante ese sufrimiento tuyo de no saber qué sucede, de repente querer hacer cosas sin ti, de repente de taparte el teléfono, de repente de hablar con gente desconocida, le da igual, le da igual. Y yo como psicóloga valido que le da igual, ¿no? Porque fijaos lo que me decía a mí la psicóloga, y es que bueno, que era su intimidad. Entonces, como era su intimidad y su espacio, pues tenía que ser normal. Yo entiendo que dentro de una pareja, cuando empieza la relación, puede haber pues una persona que tiene, no sé, celos patológicos, que tiene un problema derivado de una situación anterior, que tiene inseguridades, etcétera, etcétera. Me parece que puede pasar y me parece que eso es tratable y es necesario tratarlo. Es necesario que esa persona se sienta bien, pero claro, para sentirse bien tiene que sentir seguridad. Cuando tú tienes una pareja que no te da esa seguridad, ahí aparece el problema. El problema está en que no se trata de que tú tengas que fiscalizar, ¿no? Que verle el teléfono o las redes sociales a tu pareja. Lo que tiene que hacer tu pareja es darte la seguridad de que no hay ningún problema. Cuando aparece ese problema, cuando aparece esa situación en la que no te generan seguridad, si nunca ha pasado y si tú no has tenido ese problema jamás, de ser celoso, de ser inseguro en una relación, está claro que algo pasa. Y mi caso concreto, y en el caso de otras muchas personas, el psicólogo o la psicóloga no fueron capaces de detectar en este caso, ese maltrato psicológico, ese ataque hacia la salud en este caso, la víctima, ¿no? No fueron capaces, sino que además trabajaron como cómplices. Fijaos, ya lo he comentado, pero a mí me pasó de repente esta persona recibir mensajes en el teléfono. Además era muy curioso porque los mensajes ni siquiera los tapaba, no era como que se podían ver con la pantalla bloqueada. Entonces claro, cuando llegó un momento en el que yo, bueno, alguna vez de repente los reconozco, ¿no? Le das al botón de encender y ves el mensaje, ¿no? Entonces, claro, esta persona recibía mensajes constantemente, a horas, deshoras y todo el tiempo, y alguna vez le di al botón y vi la previa del mensaje, y claro, era un tipo hablando con ella, de no sé qué.
Bueno, pues ese mismo día teníamos sesión de terapia y claro, utilizó directamente eso. No, mira, fíjate, es que David, fíjate lo que hizo, ¿no? Fíjate lo que acaba de hacer. Me ha visto el teléfono. Y la psicóloga me dice, bueno, claro, David, es que ella quiere arreglar el problema y tú estás boicoteando la solución. O sea, fijaos cómo la psicóloga en ese caso fue parte del problema. Fue cómplice imprescindible para el maltrato. En ningún momento esa señora tuvo la empatía de decirme, oye, ¿qué pasa, no? ¿Cuál es el problema? O, o, o fíjate, entiendo que si fuese mi pareja y recibiese mensajes de hombres a todas horas que tú no conoces, no te hace partícipe de nada. Ha pasado esto de un día para otro. Hay muchos vídeos en los que he explicado esta situación, ¿no? No quiero pararme mucho, ¿no? Pero ha habido ese cambio. Tú no has tenido nunca este problema y, oye, me tengo que también preocupar de que, oye, ¿qué pasa, no? Porque tú también eres parte. Pero bueno, en este caso concreto, la psicóloga sí fue parte de ese maltrato, realmente, ¿no? Entonces, quiero que me comentéis qué os parece, cómo os ha pasado a vosotros, qué situaciones habéis vivido y, y, bueno, sobre todo, si habéis hecho alguna vez terapia de parejas y bueno, con alguien con estos rasgos o perfiles narcisistas para saber cómo os ha ido y sobre todo si ha funcionado o si realmente ha sido también parte del maltrato psicológico.